Cordial saludo, mi nombre es Isaac Bermúdez y en el día de hoy les voy a hablar sobre la civilización babilónica. La civilización babilónica también es conocida como el Imperio Babilónico y fue una cultura que se ubicó cerca de lo que hoy conocemos como Irak. De hecho, su capital se ubicaba aproximadamente a unos 90 kilómetros de distancia de Bagdad, la capital de hoy en día, Irak. Estaban concentrados entre los ríos Éufrates y Tigris en el continente asiático, que vendría siendo el color azul verdoso que se logra apreciar en la imagen. Toda esta área, más otra parte, incluyendo la parte verde, tenía mucha fertilidad, por lo que era muy atractiva para la agricultura y fue una de las cosas que contribuyó a esta cultura. Mesopotamia, que vendría siendo todo el lugar que se encuentra coloreado en la imagen, era el lugar donde se ubicaba Babilonia. Pero antes estaba ocupada por los sumerios. Posteriormente los acadios y los amorreos conquistaron estas tierras y luego apareció el rey Sumabum, que vendría siendo el que se encuentra arriba a la derecha, que se considera el fundador de la dinastía paleo-babilónica. Es una de las etapas del imperio babilónico. Este imperio logró alcanzar su máximo apogeo con el rey Hammurabi, que también es conocido por el código jurídico de Hammurabi. Luego de la muerte de este último, Babilonia quedó en manos de los casitos y posteriormente en manos de los asirios, pero a mediados del 600 a.C. logró independizarse, para luego buscar la ayuda de los medos y los caldeos y derrotar al imperio asirio. Esta conquista llevó a Babilonia a su segunda etapa, el imperio neobabilónico, donde sobresalió el reinado de Nabucodonosor II, quien convirtió a Babilonia en un centro cultural y arquitectónico. Este imperio fue finalmente derrotado en el año 539 a.C. por el imperio persa tras la conquista del rey Ciro II el Grande. La ciudad de Babilonia fue la capital de este imperio. Es muy reconocida por sus templos, sus canales y sus jardines colgantes. También es reconocida por formar parte de la tradición bíblica, pues fueron los que desterraron y cautivaron al pueblo judío en su momento. En la arquitectura, esta civilización se realizaban construcciones en base a líneas rectas y se utilizaba el ladrillo vitrificado a la vista para la decoración de los templos y palacios. Las altas torres o pirámides en forma escalonada, también llamados zigurats, solían funcionar como templos. Hacia la parte de abajo en la imagen podemos ver un ejemplo de un zigurat. La imagen de la derecha vendría siendo un ejemplo de los ladrillos vitrificados y la de la izquierda vendrían siendo los jardines colgantes, que de hecho son reconocidos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aparte de su arquitectura también contribuyeron mucho a las matemáticas, pues usaban un sistema sexagesimal, la geometría e incluso el cálculo. Todo esto lo planteaban en tablas de arcilla. Esto se puede observar en la imagen. Del lado izquierdo podemos ver un ejemplo de una especie de geometría que utilizaban para medir ciertas cosas y hacer sus esculturas. Y se logran apreciar quizás algunos detalles como unas figuras que están plasmados del lado derecho, que vendría siendo el sistema sexagesimal, que era con el que contaban las cosas que pues debían contar, como por ejemplo las distancias. No solo las matemáticas y la agricultura formaban parte de esta cultura, también la astronomía. De hecho, tuvieron avances que hasta el día de hoy estamos utilizando. Por ejemplo, lograron dividir el año en 12 meses y la semana en 7 días. La religión babilónica era politeísta. Esto quiere decir que creía en varios dioses y los dividían en mayores y menores dependiendo de sus cualidades. Sin embargo, también consideraban que los dioses eran terribles y vengativos, y que solo podían llegar a ser benévolos con los pueblos a quienes adoptaran. En la organización política de Babilonia se dividía de esta manera. En primer lugar, el rey, que tenía todo el poder y el dictado de las normas. Luego los nobles y sacerdotes, que unas funciones era asesorar y aconsejar al rey. Posteriormente los funcionarios y los escribas. Luego los campesinos, artesanos y soldados, que vendría siendo la parte del comercio. Y finalmente los esclavos. La ubicación geográfica de Babilonia ayudó mucho a impulsar la economía. Como estaban rodeados de 2 ríos, lograron crear ciertos canales y maneras de riego para que tuvieran como gran fuente económica la agricultura y la ganadería. Muchas gracias.